buenas noches a todos nuestros usuarios, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho nombramientos de 4 nuevas ministras, quienes conformarán pues inicialmente su gabinete. Estamos hablando de Carolina Corcho, que estará al frente de la cartera de Salud, Cecilia López de la cartera de Agricultura y Susana Muhammad del Medio Ambiente, y también Patricia Ariza de la cartera de Cultura. Estas elecciones se suman ya a las de Álvaro Leiva como canciller y también a la de José Antonio Campo como ministro de Hacienda y Crédito Público. Pero, ¿cómo analizar esta conformación y cuál es el mensaje que le envía el presidente electo al país con estos nombres? Pues por eso hemos invitado a Olmer Muñoz, que es politólogo y también docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido, Olmer, aquí a Sala de Prensa. Buenas noches. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y una feliz noche a todos nuestros televidentes. Bueno, Olmer, empecemos por partes porque son varios nombramientos en solamente un día y pues por supuesto todo el mundo quiere entender por qué estas 4 mujeres llegan allí, ¿no? Además, todas mujeres. Entonces, lo primero que quiero preguntarle es, ¿a usted qué le dicen estos nombramientos? Bueno, hay 2 situaciones que son muy importantes, sobre todo en la conformación de un gabinete. Por un lado, la experiencia y la experticia que las personas puedan desempeñar, sobre todo en las carteras en las que van a ser designadas o están siendo designadas en este momento, en este gobierno o en cualquiera. Y lo segundo tiene que ver también con un asunto muy importante, sobre todo la presencia de las mujeres dentro de los ministerios, la presencia de las mujeres dentro del gabinete sigue teniendo una relevancia muy importante, sobre todo para el presidente electo Gustavo Petro. Entonces, en esas 2 circunstancias, creo yo que el mensaje que envía el presidente Gustavo Petro es no solamente en el gabinete ya con algunos ya nombres mencionados, que usted ya los presentó, sino también con estas mujeres que algunas ya de tiempo atrás han venido desempeñando también tareas dentro del ministerio, sobre todo en el caso de Cecilia López. Allí esas 2 versiones son las que podemos ver por ahora dentro de estos nombramientos que el presidente electo está generando para el país. Sí. ¿Cuáles son además los principales retos del gobierno entrante en los diversos temas pues, de la nación? Es una pregunta muy importante, Daniela, por lo siguiente, porque Sí. en estos momentos el país necesita tener una visión mucho más esperanzadora en muchos temas, sobre todo en desarrollos económicos y en desarrollos sociales fundamentales para el país. Por lo tanto, la cartera del Ministerio de Hacienda ha sido fundamental, sobre todo en el nombramiento ya del doctor Ocampo y también dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En efecto, gabinetes como en el caso de la doctora Cecilia López, pues lógicamente generan una certidumbre en materia del Ministerio de Agricultura, sobre todo porque ella ya había sido ministra en el gobierno de Ernesto Samper y había estado incluso en gabinetes como el de Julio César Turbay Ayala. Por lo tanto, los retos que tienen las distintas ministras y los distintos ministros son muy variados. En primer lugar, un impacto social relevante para el país, sobre todo en la proyección como nación en temas esenciales de desarrollo económico, sostenibilidad financiera, un análisis de las proyecciones culturales que debe tener también el país, el tema del medio ambiente que es fundamental y que también lo han venido trabajando estos gobiernos anteriores dentro de sus gabinetes, y por supuesto temas tan esenciales como el tema de la salud. Entonces yo creo que son temas cruciales que las personas en general están esperando o estamos esperando que los gabinetes generen certidumbre, que generen una mayor presencia del Estado a nivel territorial y por lo tanto que esas políticas sociales que está presumiblemente diseñando el presidente electo Gustavo Petro y que van a ser irrigadas hacia todo el territorio nacional sean más efectivas. En efecto, se han logrado asuntos en estos últimos 30 años en el país, pero no ha sido suficiente, como no lo va a ser suficiente probablemente en estos 4 años, pero hay que hacer el máximo esfuerzo para que esas políticas se cumplan en los territorios que son donde más se necesitan en estos momentos. Territorios que hago en mención son los que han sido o afectados por el conflicto armado en mayor crudeza o también han sido territorios que han estado muy desconectados de la burocracia del centro y que ha generado problemas efectivamente para sus recursos y para su rehabilitación en distintos municipios y departamentos del país.
Sí, mucho también se habla de las edades de estos nuevos ministros y también ministras, ¿no? Usted, pues, ¿qué opinión le merece esto? Pues yo creo que eso es una pregunta muy interesante porque si usted se da cuenta, las edades de los ministerios de los ministros y las ministras que tenemos en estos momentos no es una edad tampoco pueril, es decir, no son muy jóvenes, son personas mayores, en otro caso ya personas adultas, como el caso de Álvaro Leiva y Cecilia López, porque ya han tenido una actividad política bastante fuerte en el país. Eso no significa que sean las personas menos preparadas, son personas muy preparadas, igual que el doctor Ocampo, lleva una carrera muy prestigiosa en materia de economía en Colombia y en el mundo. Y además, las demás ministras, excepto la ministra de Salud, que en el tema de gabinete va a estar, digamos, muy nueva, va a tener que aprender muchos asuntos. Sin embargo, es una profesional del área de la salud, es una profesional del área de psiquiatría, además es politóloga, entonces tiene una visión amplia también sobre estos aspectos. Igual que Patricia Ariza, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Cultura, va a generar unas expectativas muy importantes para este sector y su edad y en general la edad de los ministros pues no debería ser un impedimentum, digámoslo así, para poder ejercer sus labores. Lo importante es que son personas que tienen sus capacidades, las han elegido porque conocen del área en el cual están designados y porque efectivamente van a poner sus capacidades allí. Ahora bien, probablemente tengamos también ministros y ministras que sean un poco más jóvenes y eso también da cuenta del relevo generacional que hay que darse en el país. Es cierto que algunos ministerios, como el caso del doctor Ocampo o de Cecilia López, podrían ser personas incluso mucho menores en edad, pero eso no, digo, lo vuelvo e insisto, no es un impedimento porque han tenido mucha experiencia en esa cartera y creo que su intención es muy loable en principio y es tratar de generar el mayor desarrollo, el mayor impacto en el territorio. Pensemos en esa reforma que piensa la doctora Cecilia López en materia del agro y que se ha venido discutiendo hace más de 30 años o hace más de 100 años en el país. Entonces creo que son temas necesarios, temas urgentes y creo que todos los ministros en sus capacidades hay que partir del principio de buena fe y que ellos seguramente lo van a hacer de la mejor manera, pero también hay cosas que hay que aprender. Seguramente la ministra Cecilia pues tendrá que darse cuenta de que el Estado también ha crecido en otras dinámicas. Cuando ella fue ministra pues habían otras instancias mucho menores, mucho menos complejas y por lo tanto yo creo que se aprende también en esa medida y creo que no sería ningún impedimento en estos momentos para ejercer sus ministerios. Bueno, pero pues es que además Joe Biden, por ejemplo, presidente de Estados Unidos, 79 años, 80 este año, ¿no? Y digamos, ahí sigue. Claro, y además, piense usted, el mismo candidato Rodolfo Hernández también es una persona mayor de Sí. edad, y otros candidatos y otros presidentes del mundo. Así que yo creo que eso no es un impedimento, pero porque la agilidad y la capacidad de administrar a veces no va solamente en la edad, va también en el conocimiento del Estado, y eso va a Claro. jugar un papel muy importante en los ministros. Bueno, sin lugar a dudas, pues también es una sacudida, ¿no? Y un cambio del mapa ministerial que ha estado siempre en manos, pues, de los partidos tradicionales. Entonces, también, ¿cómo debe entender esto la sociedad? Bueno, yo creo que todos debemos aprender una regla muy básica que se está presentando incluso con el gobierno de Gustavo Petro, y es la siguiente. Hay que decirlo con total claridad, los partidos tradicionales que se han declarado como partidos de gobierno, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, les genera esto una cierta ventaja y es que ellos entran a ser parte de ese juego burocrático dentro de los ministerios y de otras entidades del Estado. Asimismo va a pasar con otros partidos. Así que yo creo que los televidentes tienen que darse cuenta de que el mismo Gustavo Petro, por más que haya criticado muchas veces la burocracia y los acuerdos con los partidos, fíjense ustedes, él ha convocado a los partidos para que se unan en estos proyectos y que puedan ser convocados para trabajar en conjunto. Entonces, en ese sentido, lo interesante de esto ha sido en dos vías también. Los partidos tradicionales, sobre todo en el caso del Partido Conservador, pudo haberse declarado perfectamente un partido de oposición o Cambio Radical u otros partidos, y eso no los convierte en unos enemigos del sistema ni en unos enemigos del presidente. Simplemente, así como lo hizo Gustavo Petro durante muchos años, siempre se declaraba en oposición al gobierno vigente en su momento.
En estos momentos en el país se está haciendo un diálogo nacional para hablar con estos partidos y poder entablar estos diálogos también de organización del Estado y de proyectos del Estado. Clave para esto es el tema de corrupción que tanto se ha discutido en gobiernos anteriores y probablemente se ha discutido o se va a discutir en este gobierno. ¿Por qué este asunto? Porque ustedes recuerdan que gran parte de la pesadumbre de la población con respecto a las votaciones es que no creen en los partidos precisamente porque terminan haciendo alianzas burocráticas para obtener unos beneficios. Y creo que ahí sería la lucha más dura que tendrá que hacer el presidente electo Gustavo Petro. Sin ninguna duda, pero el hecho de que el nombre de Carolina Corcho pues genere tanta resistencia por su actuar durante la pandemia, ¿le dice a usted algo? Pues mire, el hecho de ella misma haber participado dentro de las protestas, sobre todo en materia de Sí. salud, pues creo que es algo muy natural porque está dentro de un ámbito donde ella veía que los temas de salud eran muy deficitarios. Lo interesante es que veamos también el vaso no vacío, sino también medio lleno, y es que la salud, por más dificultades que ha tenido en este país, también ha logrado unos desarrollos importantes. Creo que hay que mejorarla como otros sistemas, como pasa también el sistema de educación, como pasa con el sistema de ciencia y tecnología, como pasa con el sistema de deportes y de cultura, innovación, medio ambiente. Todo esto hay que renovarlo en muchos asuntos, pero no podemos partir de cero. Entonces yo creo que ella hizo parte de una manifestación social que se reconoce en el país. Lo interesante es que ahora como ministra ella tendrá que ver el sistema completo de salud y tendrá que ver en qué cosas se puede mejorar. Recordemos que en esa cartera también estuvo un ex candidato presidencial, el ex rector de los Andes, y Alejandro Gaviria, pues por supuesto conoció el sistema, pero no pudo reformarlo totalmente. Para eso se necesita el concurso del Congreso y para eso también se necesita el conocimiento de la institución médica, de los médicos en el país, de todo el esquema de ciencia y tecnología y que se pueda mejorar. Entonces, en ese sentido, va a pasar así también con otros ministros probablemente que en algún determinado momento intervinieron en las protestas, por ejemplo, del año 2020, 2021, y que seguramente van a aparecer hoy en las toldas. Fíjense ustedes, Gustavo Bolívar también siendo hoy senador, pues participó de alguna manera reclamando necesidades para la población y en ese sentido no implicó que tuviese que haber salido del Congreso de la República. Lo importante es que ahora se van a dar cuenta dentro del marco institucional cómo funciona un ministerio y cómo se puede llegar a lograr que este sistema de salud u otros ministerios puedan llegar realmente a la población. Sí, ahora le pregunto sobre José Antonio Campo, hablemos pues del ministro de Hacienda, porque él tocó el tema de la necesidad, ¿no?, de seguir explorando petróleo y gas, y de alguna manera esto va en contravía, pues por Gustavo Petro en campaña. Entonces, ¿qué se puede pensar sobre esto y qué mensaje se le está mandando también a los electores, ¿no?, sobre las propuestas iniciales como candidato presidencial y tal vez lo que se está develando ahora? Pues yo tengo que decirle a los televidentes y a usted, apreciada Daniela, que en materia de gobierno eso ocurre mucho cuando uno como candidato plantea una serie de proyectos y cuando se estrella un poco con la realidad también que le toca gobernar. En ese sentido, creo que el doctor Ocampo ha sido muy sensato al decirle al presidente electo Gustavo Petro que no se puede eliminar la exploración de petróleo de inmediato hasta tanto cuanto no se tenga un plan de transición energética. La ministra recién nombrada de Medio Ambiente está en contra del fracking y de otros temas que puedan generar un daño ambiental. Eso es una postura que ha tenido también el mismo Gustavo Petro, pero la racionalidad económica por ahora necesita que tengamos esos recursos incluso para los beneficios de incentivos sociales que él está pensando. Por lo tanto, la figura del doctor Ocampo es una figura que, pienso yo, aterriza al doctor Gustavo Petro en un sistema de realidad fiscal, en un sistema de realidad económica que no se puede manejar con muchos proyectos y muchas proyecciones sin tener en cuenta eso tangencial en el Estado. Por lo tanto, esperemos que logre aceptar gran parte de sus consejos. Es muy probable que también hagamos transición energética, él mismo lo ha dicho,
pero no se puede suspender esa exploración en este momento. Hay mucho recurso social que está pensando el gobierno nacional, en casa del presidente Gustavo Petro, en desarrollarlo en los territorios, pero para eso se necesita dinero. Hasta que no tengamos una transición energética, no tengamos un ingreso mucho más fuerte, no solamente por una reforma tributaria que ya se nos viene y que también hay que advertirlo a los televidentes, por más que no querían hablar de temas tributarios, todos los candidatos, incluido Gustavo Petro, lo habló en su momento como una necesidad para el país. Eso sí, si ustedes se dan cuenta, la propuesta del doctor Ocampo es que va a haber una mayor tributación por personas que antes no declaraban renta y no estaban tributando. Entonces yo creo que esa medida muy racional va a ir contrastando con lo que los electores también están en su expectativa pensando en que se iba a hacer. Piensen en lo último, Daniela, que es muy interesante. Gustavo Petro ha estado muy en contra del 4 por mil, siempre lo ha denominado como un impuesto antitécnico y un impuesto recesivo para la canasta familiar y para cualquier ciudadano colombiano. Sin embargo, en sus últimos anuncios ha dicho que no va a desmontar el 4 por mil. Entonces, esto va a ser muy interesante porque esperemos que los electores que también habían votado por unas propuestas vayan pensando un poco en lo que decidieron en su momento y en lo que les va a tocar ver o nos va a tocar ver en el país, sobre todo en estos 4 años que se vienen de gobierno. Eso podría ser, Doc, como cuando se hablaba en el proceso de paz, los sapos que hay que tragarse. Pues lo que yo les quiero decir a los televidentes es que hay muchas de las propuestas de Gustavo Petro que yo lo dije en un programa no van a ser muy realizables. ¿Por qué no? Porque los ministros muy cercanos a él tendrán que decirle que hay que tomar otras medidas. En ese sentido, el electorado se va a sentir un poco traicionado, como ha ocurrido en otros momentos, y es que piensen ustedes en gobiernos anteriores, incluyendo el gobierno que está finalizando, se decía que no se iban a aumentar impuestos, o como lo dijo el expresidente Santos, que firmaban sobre mármol que no iba a subir impuestos y subió impuestos. Eso es lo que les toca a los mandatarios precisamente porque en temas fiscales tienen que recurrir a unos recursos. Y en última instancia, esa clase media a la que pertenece usted y la mayoría de los televidentes y yo, pues obviamente pues vamos a ver que vienen las reformas. Importante es que las clases menos favorecidas o las personas más pobres puedan tener acceso a bienes y servicios en buena calidad. Y eso implica que uno pague más impuestos cuando puede hacerlo. Y hasta ahí no hay problema. El asunto es que en las medidas de gobierno, cuando uno las va a tomar, tiene que pensar en esa realidad social y en la afectación a empresarios o a las personas naturales que seguramente tendremos que pagar. Muy importante hacerlo cuando se ve el beneficio, pero lo difícil es que muchos del electorado que pensaba que no iba a sufrir un pago de impuestos, pues lo va a tener que ver reflejado probablemente en la DIAN y en sus declaraciones de renta. Ahí es el choque entre lo Sí. que uno desea y lo que tiene que hacer. Definitivamente, pero además entonces esto viene en contraste con la siguiente pregunta y es que ¿ha traído entonces el nombramiento de Ocampo esa tranquilidad, calma en los mercados y también en la comunidad internacional? Pues teniendo en cuenta que ya haciendo todos los análisis de ver definitivamente qué es lo que se va a poner sobre la mesa y qué es lo que se va a hacer en materia económica, pues entonces no era tan real como lo que se decía en campaña. Lo que pasa es que el doctor Ocampo lo que le está diciendo al presidente electo Gustavo Petro es que ese nivel de idea que él tiene sobre lo que podría ser un buen desarrollo económico para el país se ve enfrentado a la realidad misma que tenemos. Es decir, estamos saliendo de una pandemia, nadie se la esperaba. Hay una posible crisis económica también en el sistema de Estados Unidos y en su economía. Estamos con una guerra internacional en el caso de Rusia contra Ucrania y eso ha afectado no solamente el mercado de los alimentos, sino también las bolsas y la inestabilidad económica. Entonces, hay muchos factores del orden internacional que el doctor Ocampo también le están diciendo. El tema del dólar no solamente se mueve porque se haya electo a Gustavo Petro o no, hay otras variables macroeconómicas internacionales que hay que analizar. Pero en el caso colombiano, creo que lo que están tratando de hacer es mirar la realidad no solamente fiscal, territorial, poblacional, de desarrollo económico en el país, para mirar cómo enfrentar esos retos
que se vienen en este gobierno. Ahí es donde está, digamos, los puntos claves que él va a ir desarrollando. Son los retos que hay en cada cartera y los retos que ha visto a nivel nacional, las deficiencias que pudo haber dejado el gobierno saliente y lo que tiene que emprender él como un programa que va a tratar de desplegar en estos 4 años. Entonces yo creo que ahí es el realismo al cual uno se enfrenta en materia de gobierno y es lo que los ministros tratarán de hacerle ver. Cecilia López probablemente va a insistir mucho en el tema de la reforma agraria. Ella lo ha mencionado desde la década de los años 90. Eso es cierto. En el país se han hecho ya cambios en materia de reforma agraria, pero tal como se pensaba en su momento, la reforma agraria no es entregarle a cada colombiano una porción de territorio. La reforma agraria tiene que ser con unos incentivos también para unos territorios donde haya población desplazada, población víctima del conflicto, que tenga proyectos productivos y otros terrenos que no han sido puestos a producir en el territorio nacional y que precisamente van a entrar en un proceso no de expropiación, sino en un proceso de regulación por parte del Estado para ver cómo esas tierras podrían ser más productivas y generar aquello que el presidente Gustavo Petro también está pensando en ser la despensa mundial de alimentos, o Colombia como despensa mundial de alimentos, y eso necesita dos cosas: industrialización, es decir, necesitamos industria nacional e internacional, importación de maquinaria, y dos, esto es una cosa muy sensible, pero es financiación del campo a largo plazo, y eso implica unos subsidios del 60 o el 70% para los insumos y la producción agroindustrial. Entonces, no es tan fácil la tarea. Sí, Olmer, Susana Muhammad pues ha dicho que desde la cartera de Ambiente buscará, usted lo decía, combatir el fracking, ¿no? La deforestación, preservar la vida de los líderes que protegen los recursos, el cambio climático y entre otros, digamos, temas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Qué le dice a usted esta agenda? Porque pues sin embargo eso también contrasta con algunas cosas de las que propone pues el ministro de Hacienda, ¿no? Como usted lo mencionaba anteriormente. Una cosa que será muy clave para todos los ministerios es la coordinación entre ellos. Sí. Tal como lo presenta la doctora Susana, eso va a ir en contravía de lo que ha dicho también, pues tal vez el doctor Ocampo, y es que aunque el doctor Ocampo no ha dicho hagamos más fracking, sino que hagamos exploración, la pregunta es cómo se va a hacer esa exploración. Fundamental para ello es la necesidad de vincular dentro de estos proyectos productivos y de inversión en ciencia y tecnología y nuevas energías renovables a las universidades, institutos técnicos, estudiantes, con todas estas iniciativas que se puedan generar para hacer una transformación de esta energía para no tener más combustibles fósiles. Nos vamos a demorar. Ningún país lo puede hacer de inmediato. Todavía dependemos de esos combustibles fósiles. Lo que sí podemos ir haciendo es esa tarea de dialogar entre los ministerios para que haya una coordinación. Efectivamente, habrán choques entre los ministros, no lo digo de mala fe, simplemente que son sus posturas en lo que quisieran que se pudiese desarrollar mejor el Estado colombiano. Y en el tema ambiental es delicado, sobre todo por los efectos que se han generado. Además, recordemos que todavía no se ha firmado el Tratado de Escazú, eso quedó en punta en el Congreso, o al menos quedaron para debate, y ha sido un reclamo de muchas comunidades para que esto pueda ser una realidad, sobre todo en la protección de líderes ambientales, cuencas hidrográficas, ríos. El mismo desarrollo del río Magdalena ha quedado muy rezagado, lo piden las poblaciones, entonces eso requiere que dialoguemos entre esos ministerios precisamente para que haya una coordinación. Habrán visiones distintas, apreciada Daniela, pero creo que lo más importante es que los ministros puedan expresar tranquilamente sus ideas y sus preocupaciones sin que eso llegue a entorpecer la tarea de gobierno, que es lo más importante para que se coordinen muy bien los proyectos a nivel territorial. Sí, por último quiero preguntarle por la última propuesta y la más reciente, Olmer, y es el tema del ELN, ¿no? Porque esto digamos, ¿qué mensaje manda? La propuesta de él es hacer un cese bilateral al fuego para poder iniciar un proceso de paz cuando siempre se habló de un cese al fuego unilateral. Bueno, yo creo que el presidente Gustavo Petro ha sido consecuente en sus ideas y en lo que ha pensado sobre el ELN. Incluso vamos a ver qué dice sobre las disidencias de las FARC. Con el ELN siempre ha insistido en que se debe negociar y que debemos estar ahí en esa agenda.
Álvaro Leiva se va a encargar seguramente en parte de eso, ya estuvo en una mesa de negociación y ha estado en muchas. Así que va a cooperar desde ese punto del Ministerio de Relaciones Exteriores también en ello. Creo yo, pero lo digo no de mala fe, que el gobierno nacional también tiene que pensar en cuáles son las condiciones para una eventual negociación con el ELN. ¿Por qué lo digo yo así? Porque incluso el mismo ministro Álvaro Leiva, que va a entrar en funciones, pues ha mencionado que es posible que se pueda desarrollar otra comisión de la verdad en el diálogo con el ELN. Entonces yo creo que lo llamativo aquí es lo siguiente. Uno puede entrar a negociar, el país ha negociado desde 1984 hasta el 2016 con todos los grupos alzados en armas en el país, por lo tanto ha habido una disposición. Y con el único grupo que no se ha podido sentar a negociar en serio ha sido con el ELN, porque quien termina dañando gran parte de las negociaciones ha sido el mismo grupo. El presidente electo, Gustavo Petro, no mencionó absolutamente nada ayer cuando el ELN se atribuyó los secuestros de un policía y otra persona también en las zonas de norte de Santander. Eso es muy interesante porque lo que uno espera también como ciudadano es que el presidente tenga una visión en materia de negociación bastante clara, en el sentido de que si hay disponibilidad para negociar, también hay que exigir unos puntos claros, no rígidos, pero unos puntos claros para efectos de entrar en una negociación. Entonces, el presidente ha sido consecuente con lo que ha dicho, pero creo yo que le genera un poco de incertidumbre al pueblo colombiano por dos razones. Una es en qué condiciones vamos a negociar y dos, si también a ellos los vamos a ver sentados en el Congreso de la República como los miembros de las FARC. Y eso sí, si les van a exigir la verdad también. Un policía y 4 militares en manos de la guerrilla del ELN en Arauca. Es el profesor docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, Olmer Muñoz. Olmer, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, Daniela, a usted y una feliz noche a todos los televidentes. Y a todos ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Recuerden seguir conectados ahí a través de todas nuestras plataformas digitales con Noticias Caracol Ahora. Nos vemos mañana.